vamos a seguir nuestra serie de mensajes en Santiago, viviendo el diseño de la madurez cristiana. Y hoy vamos a hablar sobre sabiduría. Hay dos mensajes que van, es una miniserie otra vez sobre la sabiduría, y hoy vamos a hablar sobre la falsa sabiduría, sobre la pseudo sabiduría y las consecuencias de ella en la vida de la iglesia y en la vida en nuestra propia vida. Así que le invito a abrir su Biblia en Santiago 3, del 13 al 16, y vamos a tener algo que en las iglesias reformadas se llama de lectio divina. Y le voy a pedir a nuestro hermano Javier que haga esta lectura, Santiago 3, del 13 al 16. Él va a leer y va a pasar aquí adelante, ¿no? Yo me ocupo, Roberto. Así que gracias, yo sé que no me moví. ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en santa mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni sintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda otra perversidad. Muy bien. Muchas gracias, hermano Javier. Santiago 3, entonces, del 13 al 16, es lo que vamos a hablar hoy. El texto comienza diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre su obra, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí es interesante cómo Santiago pasa de la sabiduría que se muestra de una forma de hablar a la sabiduría que se muestra en nuestra forma de actuar. Pasamos 3 sermones hablando sobre la lengua. Y el apóstol Santiago pedagógicamente pasa de la lengua a nuestras manos, a lo que nosotros hacemos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Santiago hay una preocupación ética. Porque la ética bíblica tiene que ver no solamente con el decir, sino también con el hacer. Porque Dios no se complace solo con las expresiones, sino que también se complace con las acciones de sus hijos. Santiago aquí busca el equilibrio que toda persona cristiana debe tener. Y nos dice que el hablar y el actuar es lo que caracteriza al sabio. El actuar y el hablar bien es lo que caracteriza al sabio. Entonces, ¿te consideras sabio? Esa es la pregunta provocadora de Santiago. ¿Te consideras sabio? En el Nuevo Testamento, estas dos palabras, sabio y entendido, tienen un significado particular. Santiago aquí se está refiriendo a alguien con discernimiento espiritual y discreción, con la habilidad de ver claramente lo que es correcto y actuar según se espera. Es alguien, para Santiago es alguien experto, para Santiago es alguien calificado. Es decir, es un profesional de la ética y de la prudencia. Y él nos hace esta pregunta provocadora. Tú, que te dices que eres cristiano y que tienes la sabiduría que viene de lo alto, ¿te consideras sabio y entendido? Es provocador, Santiago. Y a mi modo de ver, esto es un llamado a tomarnos el cristianismo en serio
Y yo creo en particular que a pesar de cómo nosotros llevamos nuestro cristianismo, Santiago nos está haciendo recapacitar y decir: tú tienes que pasar de las palabras a los hechos. Y tienes que dejar esta forma de ver el cristianismo de manera romántica. El texto nos dice incluso: muestra tus obras. En otras palabras, o siendo un poquito más agudo en el texto, lo que Santiago estaba diciendo es: deja que se vea. Dejemos que se vea de qué estamos hechos. Dejemos que se vea la buena calidad del carácter humilde que se está formando en nosotros. ¿Y para qué? Dice el apóstol Santiago. ¿Para llenarnos de orgullo? No. Porque es en mansedumbre, en humildad. ¿Para qué nosotros vamos a mostrar que somos gente de verdad? Gente más real, más auténtica. El texto nos lleva a decir de que nuestras obras siempre redundarán en la gloria de Dios. Pero cuando no actuamos así es el problema, y ahí es donde entra. Por eso es una pregunta provocadora solamente, y por eso es una introducción solamente. Porque cuando no actuamos así, con mansedumbre, con buen carácter, con buena conducta, mostrando nuestras buenas obras, cuando no actuamos así es porque estamos usando la pseudo sabiduría, la falsa sabiduría. Esta sabiduría terrena, esta sabiduría animal y esta sabiduría diabólica. Así lo plantea. Tiene un problema Santiago, que siempre él dice cosas muy escandalosas y dice cosas muy fuertes. Yo he leído muchas veces Santiago y no me había percatado de que él decía que la falsa sabiduría era animal. Entonces vayamos por partes. La pseudo sabiduría, lo primero, es que genera sectarismos. Miren lo que dice el texto, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Lo que Santiago está diciendo es: si tienen, como de hecho tienen, celos amargos, deberían tener buena conducta y mansedumbre porque yo ya sé que ustedes tienen problemas. Eso es lo que le está diciendo Santiago. Los lectores de la carta estaban involucrados en muchos problemas internos entre ellos. Y como yo ya les dije anteriormente, Santiago está aquí con un objetivo: armar una comunidad lo más saludable posible que pueda glorificar a Dios. Y no lo estaba consiguiendo. Ellos estaban con problemas internos, con problemas que estaban generando sectarismos en la comunidad. Quiero ir entonces un poco más al hueso. ¿Sabe lo que significa celos amargos aquí en el texto? Significa espíritu resentido. Y este espíritu resentido generaba una disposición hacia la contienda y una disposición hacia la rivalidad. De hecho, la palabra aquí con contención tiene que ver con armar un grupo de manera ilegal. Es decir, que cada cosa que nosotros hacemos, no buscando la sabiduría de lo alto, solo va a llevar a la iglesia a tener sectarismos y pequeños grupitos. Entonces, el texto continúa diciendo, dice: contención en vuestro corazón. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Es que no hay excusa y no hay justificación para armar sectarismos en la iglesia. Porque todo nace de tu corazón. No hay justificación. No es que es porque esto está pasando, porque esto y nosotros tenemos que luchar por ser no, todo nace en tu corazón. Entonces no hay justificación para causar sectarismos y rápidamente debemos reconocer que toda obra que
que genera este espíritu resentido nace de un corazón pecaminoso. Más encima la frase dice, no se jacten. Eso quiere decir de que ellos pensaban de que le estaban haciendo de oro. Ellos pensaban de que la estaban haciendo de oro en función de un bien mayor o de un bien alternativo. Pero la orden es clara, no lo sigan haciendo, paren donde ustedes están. De hecho, la orden es personal. Tú, que piensas que le estás haciendo de oro, para de generar sectarismos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y aquí entramos entonces en una frase muy interesante en el texto, donde Santiago nos dice, no mintáis contra la verdad. Y la frase está construida de tal forma para decirnos que estamos involucrados nosotros en una práctica constante que no muestra o que muestra que no hemos encarnado la verdad del Evangelio. Que cada vez que nosotros actuamos de manera sectarista o de manera divisoria en la iglesia, pensando que la estamos haciendo de oro, el texto dice que nosotros estamos mintiéndole al Evangelio. Y estamos mintiendo contra el Evangelio. No hemos encarnado la verdad del Evangelio. Entonces, la práctica de los celos, de las rivalidades, de la arrogancia, constituyen una negación profunda de los principios del Evangelio. Santiago entonces estaría diciendo, no tiene sentido, si ustedes quieren ser una verdadera iglesia, si ustedes quieren ser una iglesia saludable, no tiene sentido que ustedes mientan contra la verdad. Porque si no, nadie les va a creer nada. Entonces, la pseudo sabiduría se deja llevar por un espíritu resentido que genera sectarismos y que justamente esas personas piensan que le están haciendo de oro y de esta manera muestran que no han entendido ni han encarnado la verdad del Evangelio. Segunda cosa, cuando nosotros usamos la pseudo sabiduría, olvidamos lo sobrenatural. Mire lo que dice el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Santiago inicia al tiro un contraste. Esta sabiduría y la sabiduría de lo alto. Pero no se queda con eso. Les presenta el contraste obvio. La sabiduría terrena y la sabiduría de lo alto. Y no contento con esto, les presenta un contraste y se tira con todo. Dice, la sabiduría de lo alto versus una sabiduría animal y diabólica. Entonces, esta es la sabiduría que se comporta contraria al Evangelio, que no entiende la lógica de Dios, que no logra mirar desde lo alto, que está limitada a la tierra. Es cuando nosotros pensamos de que Dios no puede hacer lo que nosotros pensamos que debe hacer. Entonces actuamos por nuestra propia justicia y actuamos en nuestra propia sabiduría, que es una sabiduría terrenal, diabólica y animal. ¿Y por qué animal? Yo me pregunté esto. Porque a mí me parece que es la argumentación central aquí. Sabiduría animal tiene que ver con los sentidos. Esta sabiduría solo está limitada a la esfera de los sentidos.
es decir, a la esfera de lo natural, es decir, que no tiene discernimiento espiritual. Es animal, es bruto, es tosco, es injusto, es egoísta, busca solamente comerse al otro. En este sentido, entonces, no concibe que lo sobrenatural forma también parte de la realidad, y esta es una característica de alguien que no ha sido regenerado. Nosotros actuamos muchas veces así, con una sabiduría que no considera lo que Dios puede hacer en el otro y lo que Dios puede hacer en medio de una circunstancia. Y tomamos la solución en nuestras manos animalmente, sin considerar, olvidando lo sobrenatural. Y es por eso que el hecho de que no entienda la lógica de Dios y que no tenga discernimiento espiritual la hace diabólica. Incluso la palabra exacta es demoníaca. Y aquí entonces describe la naturaleza misma de esta pseudo sabiduría. Satanás, por medio de sus demonios, procura inyectar discordia, orgullo, vanidad, rivalidad, herejías en el pueblo de Dios. Yo creo que muchas congregaciones, y creo que también la historia de nuestra congregación muestra eso, han sucumbido ante el engaño satánico por haber apelado a la sabiduría que no proviene de Dios. Si nosotros queremos construir una comunidad saludable, nosotros tenemos que pensar seriamente esto. Que cuando nosotros tenemos una circunstancia difícil, cuando nosotros tenemos una circunstancia compleja en la iglesia, tenemos que buscar la sabiduría de lo alto. Y no buscar las soluciones en nuestros corazones. Porque nuestros corazones nos van a llevar a una sabiduría terrenal. Por eso nosotros tenemos teología, tenemos tradición, tenemos confesiones, tenemos Biblia, tenemos, pero ¿qué tipo de sabiduría tenemos? Alguien decía esto: afirmáis que sois cristianos iluminados, pero la iluminación acompañada de amargura y arrogancia no procede de Dios, procede del diablo. La pseudo sabiduría no entiende la lógica de Dios. Todos nosotros hemos visto, o la mayoría de nosotros hemos visto, algo que era sin solución en la iglesia, algo complejo en la iglesia, y vemos a Dios actuar por encima de nuestras expectativas. Y cuando no podemos ver eso es porque no entendemos la lógica de Dios y estamos limitados solamente a lo meramente natural, sin discernimiento espiritual. Cuando el otro día estábamos pasando por un tema complejo ahí en los jóvenes, yo les decía a ellos, esto se soluciona con ayuno y oración. Hay veces que te vas a encontrar, que nos vamos a encontrar con situaciones que no tienen solución. Y que ciertamente la solución podría ser transar algún principio ético. Que la solución podría ser tomar el atajo. Y el Señor dice, no, tú no entiendes la lógica de Dios. El camino largo, a veces, es la lógica de Dios. La espera de 4 días, de 2 días, cuando Jesús fue llamado a curar a Lázaro y Lázaro se murió. Demora. Era la lógica de Dios. La forma en la que Él actúa, a veces demorado para nuestra percepción. A veces el camino largo para nuestra percepción. A veces un camino mucho más complejo y mucho más difícil para nuestra percepción.
pero es porque no entendemos la lógica de Dios y olvidamos que Dios se maneja sobrenaturalmente. Cuando te encuentres en circunstancias difíciles, ¿dónde tienes que buscar? Santiago 1 dice que al que le falta sabiduría, pídaselo a Dios y Él no te la va a negar. No te la va a negar. Entonces esta sabiduría de lo alto nos invita a considerar lo sobrenatural como parte de nuestra realidad. Es por eso que si no lo hacemos así, sucumbimos al engaño satánico. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Que tú trances, que tú tomes el atajo, que tú tomes el camino más fácil, con tal de conseguir lo que tú quieres. Cuidado, puede ser esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Lo tercero, y mientras preparaba el sermón ayer y lo terminaba, veía las noticias. Mire lo que dice el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo estaba viendo las noticias y estaba en este último punto y escribí esto. Cuando un espíritu resentido genera sectarismo, cuando no se ha entendido la verdad del Evangelio, cuando no se entiende la lógica de Dios, cuando no hay discernimiento espiritual, cuando no se considera a Dios como parte del problema, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe qué palabra utiliza Santiago? Utiliza perturbación. ¿Y sabe lo que es perturbación? Es agitación política, insurrección, disturbios, malestar social, tumulto, confusión, interrupción del sentido de comunidad, desorden, indisciplina. Cuando no hay sabiduría de lo alto, se produce el caos. Y eso fue lo que pasó ayer en esta ciudad. Santiago espera prevenir que esto no suceda en la iglesia. Y él nos invita a considerar que nosotros tenemos que sanar nuestro espíritu, que nosotros tenemos que entender mayormente la verdad del Evangelio, que tenemos que entender la lógica de Dios. Este país necesita discernimiento espiritual, este país necesita considerar a Dios como parte de la solución del problema, porque si sigue buscando sabiduría terrenal, lo único que va a producir es caos. Por eso, ¿qué es lo que nosotros le tenemos que pedir a Dios para nuestras autoridades? Señor, dales sabiduría de lo alto. Porque estos justamente son los resultados de una sabiduría que no proviene de Dios. La pseudo sabiduría usa criterios humanos, pecaminosos, para hacer sus juicios. A mí me gustaría que se guarde esta frase. Cuando un juicio no está bajo el control del Espíritu Santo, origina confusión. Cuando un juicio no está bajo el control del Espíritu Santo, origina confusión. Tú te has visto en medio de una confusión en tu familia, una circunstancia que produjo caos en tu familia, una circunstancia que produjo caos en tu vida, es porque seguramente hubo un juicio ahí que no estuvo bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema aquí? Es que lo interesante es que la misma palabra para perturbación aparece en el 1:8, donde describe la inconstancia del hombre de doble ánimo, que es semejante a la onda del mar. Y es la misma palabra que utiliza en el capítulo 3, versículo 8, para describir el carácter incontrolable de la lengua. O sea, hay que sumar 2 más 2. Esto no es casualidad. Hombres y mujeres de doble ánimo con sus lenguas incontrolables pueden generar un ambiente anárquico, es decir, un desorden que se extiende a toda la congregación.
Yo, hermanos, yo le tengo terror a esto a partir de la experiencia de estudiar Santiago. Le tengo terror a hombres y mujeres de doble ánimo con lenguas incontrolables. Le tengo terror a partir de la experiencia de leer Santiago. Santiago dice, lo que puede destruir tu iglesia, lo que puede destruir tu comunidad, son hombres y mujeres de doble ánimo con lenguas incontrolables. Yo voy a orar por eso. Y yo voy a ayunar por eso. Para que nuestra iglesia tenga espíritus sanados. Para que nuestra iglesia tenga personas llenas del Espíritu de Dios, capaces de controlar su lengua. Cuando los creyentes, en lugar de usar los dones espirituales para edificarse, usan sus capacidades para destruirse, esta es una iglesia que tiene llenura del Espíritu Santo. Es una iglesia que no ha entendido el poder de esta sabiduría de lo alto. Y así resume Santiago entonces los desastres que puede producir una pseudo sabiduría, y lo resume con una palabra interesante. Lo dice, esto es, todas estas cosas van a producir obras perversas. ¿Sabe lo que significa eso? Pervertido, perverso, malo. Es una manera de generalizar todo tipo de acción, sea de palabra o de hecho, que cause daño. Hermanos, esta pseudo sabiduría produce caos debido a los celos y a las rivalidades, porque definitivamente está divorciada de una fe viva y fructífera. Yo le declaro a partir de esta serie la guerra a ese tipo de problemas en la iglesia. Yo voy a perseguir, si hay algo que en mi ministerio se va a caracterizar, es que nosotros vamos a ser una iglesia que sepa dominar su lengua por la acción de su Espíritu en nosotros. Y que a partir de este control que el Espíritu Santo puede dar en nuestra vida, vamos a poder actuar también de mejor manera. Si alguien de ustedes viene a mí para contarme algo de otra persona que usted no le puede decir a esa persona, yo no la voy a escuchar. Yo no le voy a escuchar, y yo le invito a usted que haga exactamente lo mismo. Si alguien viene para decirle a usted algo de otra persona y usted no tiene la solución para ese problema, no se justifique con la oración, no lo escuche. Si hay algo que usted está pensando que la iglesia tiene que hacer y no ha seguido todos los conductos regulares para hacerlo y está armando un grupo para generar discordia en la iglesia, tome en cuenta de que esa acción es diabólica, es terrena, es animal. La sabiduría de lo alto busca la unidad de la iglesia. La sabiduría de lo alto busca la sanidad de la iglesia. Usted conoce muy bien, y si no se lo explico, todos los conductos regulares que existen en esta democracia representativa que es la iglesia presbiteriana. Si no, lo que nos va a pasar es ese incendio y esa muerte que pasó en esta ciudad. Es porque esas personas no siguen los conductos regulares que una democracia que harto les costó a los chilenos, no lo usan. Entonces, yo le declaro la guerra a hombres y mujeres con doble ánimo, con incontrolable lengua y espíritu resentido. Porque nuestra iglesia va a ser una iglesia saludable y unida para la gloria de Dios. Próximo sermón es la sabiduría de lo alto, el contraste. Así que venga, es un sermón más amigable. Que el Señor le bendiga. Oramos.
Querido Dios, no queremos caos. Somos una tan bella iglesia. Somos una iglesia tan saludable. Tú nos has permitido tener una iglesia tan especial que nos ha bendecido, Señor. No permitas que yo sea un instrumento de maldad para esta iglesia. No permitas que ninguno de mis hermanos sea un instrumento de maldad para destruir lo que tú estás construyendo aquí. Señor, le declaramos la guerra a todo aquello que va a afectar la unidad de tu iglesia. Y Señor, hoy nosotros declaramos aquí, Señor, como comunidad, que vamos a buscar más de ti. Que este es el deseo de nuestro corazón. Que tú, Señor, llenes nuestra vida para poder controlar nuestra lengua y poder actuar con un espíritu sano para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta tarea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.